Puedes tomar asiento. Como anunciaba por los grupos en estos días, vamos a estar compartiendo nuevamente en esta tarde la palabra pastoral. Sabéis que hubo un problema técnico, que no se grabó. Hay varios hermanos que no estuvieron y bueno, queremos que la palabra llegue a toda la congregación, esté ahí. Así que en esta tarde vamos a estar reforzándola, compartiéndola de nuevo. No va a ser igual que el domingo, seguro, será distinto y seguramente saldremos más enriquecidos con nuevas cosas, ¿eh? El mismo domingo cuando la compartí por la tarde en Conil, pues fue diferente a la mañana, porque cada vez que se comparte la palabra, aun siendo el mismo texto, el mismo pasaje, Dios pone cosas nuevas. Amén. Recuerda, vamos a ir a Isaías al capítulo 55, vamos a tenerlo ahí. Y como te decía el domingo pasado, espero que este año sea un año donde podamos caminar juntos hacia donde Dios nos quiere llevar. Puede ser un año donde podamos dirigirnos hacia ese propósito que Dios tiene preparado. Y el lema que hasta ahora nos ha acompañado, o hasta el domingo pasado nos acompañaba, era esperanza hay para tu porvenir. Y quiero decirte que en medio de ese porvenir vamos a estar disfrutando de cosas nuevas de parte de Dios. Amén. Vamos a estar disfrutando de lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo y con esta iglesia. Y tiene que ser un año en el cual entremos con expectativas. Un año en el cual tú y yo entremos queriendo ver aquellas cosas que Dios ya ha preparado de antemano y sobre todo queriendo disfrutarlas. Porque muchas veces Dios prepara, pero nosotros nos perdemos aquello que Dios ha preparado porque simplemente no estamos con la expectativa que Él quiere que tú y yo tengamos. Así que hoy estamos viendo ese desafío que Dios pone por delante, a pesar de lo que pueda estar aconteciendo alrededor de nuestras vidas. A pesar de lo que pueda estar aconteciendo en la calle, en tu entorno familiar o como puede ser el caso de algunos, incluso en tu nación, en tu país o en el lugar donde tú vienes. Y me gustaría que pudiéramos leer juntos nuevamente Isaías 55. Y dice el versículo 1 en adelante: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y quiero que volvamos un poquito a recordar el momento histórico que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y es que
los capítulos 40 al capítulo 55, vemos cómo el profeta está lanzando un mensaje que quiere preparar al pueblo para el tiempo de finalización de su exilio. Le está diciendo, el momento del exilio, el momento del cautiverio está llegando a su fin. Es tiempo de regresar a Jerusalén. Por eso en el capítulo 40, él comienza con una palabra extraordinaria diciéndoles, consolaos, secad vuestras lágrimas, quitad esa visión de desesperación, esa visión de abandono que estáis teniendo cada día. Consolaos, dice, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. El tiempo donde Dios iba a manifestar su poder, donde Dios iba a cumplir su promesa, donde Dios iba a traer la respuesta al cautiverio de su pueblo, estaba a punto de llegar. Y en el versículo 4 al 5 de ese mismo capítulo 40 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Está manifestando, mira, yo soy Dios y mi poder va a hacer que todo aquello que está obstaculizando el que yo obre va a desaparecer. Va a ser quitado. Todo aquello que se quiera levantar para venir a poner obstáculo va a ser eliminado. Porque yo soy Dios. Y todo aquello que está de manera errónea, de manera que no es como debe de estar, va a ser puesto en el lugar que debe ser puesto. Y termina ese versículo diciendo, y se va a manifestar la gloria del Señor, y todos lo van a ver, que la boca del Señor habló. Es decir, que Él es Dios que cumple sus promesas. Que Él es Dios de verdad. Y es que esos capítulos están llenos de la promesa de Dios y están llamando al pueblo a gritos a que responda con un corazón de alegría. Y es que no tiene que ser otra la actitud de un pueblo cuando escucha la voz de Dios diciendo, el tiempo donde voy a obrar está ahí llegando. El tiempo donde me voy a manifestar está a punto de aparecer. Eso tiene que provocar en nuestras vidas gozo. Tiene que provocar en nuestras vidas alegría. Tiene que provocar regocijo, ánimo, aliento. Porque aquel que está hablando es alguien que habla verdad. Aquel que está hablando es alguien que no engaña, que no miente. A finales de este año pasado, como decía el domingo, Dios traía esa palabra a mi corazón y la reforzaba a través de mi esposa, a través del cuerpo ministerial. Y a través de ahí, de todo eso, Dios ponía este lema que nos preside en este día y que está ahí puesto en las pantallas, Dios de promesas. Y queremos usar ese versículo 11 del capítulo 55 como versículo lema, donde dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía. Y es que cuando Dios habla, todo lo que está alrededor cambia. Cuando Dios habla, las cosas no pueden permanecer igual. Cuando Dios declara algo, el entorno, el ambiente, la situación tiene que ser transformada. Cuando leemos con atención, vemos como Isaías 55, en el comienzo del capítulo, hace una invitación urgente a todos aquellos que reciben la palabra de una forma imperativa. No le está pidiendo, por favor, no está diciendo si te apetece o si tú crees que el momento. No, le está diciendo, comed, bebed, oíd, vivid. Tenéis que experimentar un pacto, ese pacto de amor eterno. Necesito ver que estáis glorificando mi nombre. Venid y buscarme y recibid la misericordia que tengo dispuesta para vosotros. Vemos cómo Dios está diciendo, tenéis que reaccionar. Algo tiene que manifestarse en vosotros y eso me impacta. Lo decía el domingo, eso golpea el corazón del que recibe esta palabra. Mira, Dios nos está desafiando y lo creo en este año a reaccionar. Dios nos está desafiando a reaccionar. Tenemos que movilizarnos, tenemos que ponernos en marcha hacia algo que realmente sea determinante. Llevo escuchando desde años, desde que era joven,
lo importante que es dejar una huella en tu generación. Pero una huella como un hijo o una hija de Dios. Dejar algo que realmente determine el ritmo y la marcha de aquellos que te acompañaron a lo largo de tu vida. Y que el día que tú no estés, tu huella haya quedado ahí. Pero no para decir qué grande eres, sino para decir cómo obró Dios a través de. Y esa huella haya impactado el corazón de otros, haya cambiado el corazón de otros, ya sea de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos o de aquellos que viven contigo en esta ciudad. Pero que esta ciudad, que esta iglesia, la buena semilla pueda dejar una huella ahí donde está. Dios estaba diciendo a un pueblo cautivo y sin esperanza, el tiempo del cumplimiento ha llegado. Vuestro porvenir va a ser cambiado. Vuestro porvenir va a ser transformado. Y lo mejor de todo esto es que esas ofertas, es que esa palabra no venía de alguien que quería aprovecharse de una nación o que quería aprovecharse de un pueblo. Esa palabra y esa promesa venía de alguien que era Dios mismo. Alguien que no quiere mentir, que no quiere engañar, que no busca nada porque Dios no necesitaba nada de ellos. Dios no necesita nada de nosotros. Pero Dios estaba declarando una palabra sobre un pueblo al que quería salvar, restituir, volver a introducir en el lugar donde Él les había prometido. Dios quería hacerles partícipes de su esencia. Esa palabra llevaba el sello inigualable, el sello incomparable de aquel que creó el universo, de aquel que lo formó todo, del que es capaz de cumplir sus promesas, del que es capaz de aguardar como un padre el regreso de su hijo perdido. Hablábamos el otro día con mi esposa y ella me manifestaba que sentía que este año iba a ser un año donde muchos de los que se habían ido de la congregación iban a volver. Y yo creo que Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Y no quiero crear una expectativa ahí por crearla. Simplemente te quiero decir que Dios va a hacer algo nuevo y diferente en este año. Amén. Y no te estoy diciendo con ello que todo lo que va a ser lo bueno que tú esperas. Igual te toca pelear. Igual te toca atravesar batallas. Igual te toca meterte en luchas muy fuertes. Pero aún en medio de todo eso, Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a cambiar, va a tratar con nosotros. Como un padre que aguarda el regreso esperando la oportunidad de darle, de satisfacer, de amar, pero sobre todo de salvar, de traer salvación, de traer restitución. Y es que los primeros 3 versículos de este capítulo 55 hablan de algo increíblemente poderoso. Él hace un llamado a los sedientos. No a los que no están sedientos, no a los que no tienen necesidad. Él dice a los sedientos, a aquellos que realmente se desesperan porque tienen la voz, la garganta seca. Porque en su cuerpo hay algo que no les deja continuar. Él les está diciendo, atiende, tú que estás desesperado por encontrar agua. Aquellos que van a escuchar mejor la voz de aquel que es capaz de saciar la sed. Aquellos cuyo oído está afinado porque están buscando con desesperación. Aquellos cuyo oído está atento al único que puede provocar y traer ese agua de vida. Ellos oirán el agua, oirán la voz que dice yo puedo saciar tu sed y buscarán de dónde procede y acudirán a su encuentro, aún en medio del bullicio de esta sociedad y en medio del bullicio de este mundo. Aún en medio de tantas voces que tratan de apagar la voz de aquel que tiene palabras de vida y palabras de esperanza. Aún en medio de este mundo que tratan de ahogar el corazón y el propósito de Dios sobre la vida del ser humano. Y el corazón de aquel que le busca, el corazón de aquel que está sediento, se alegrará ante la posibilidad de beber, ante la posibilidad de acudir a la fuente de agua viva. Y más,
cuando ese agua se ofrece sin que tenga precio, sino que lo único que tiene que hacer es sacudir y disfrutar de ella. Y como te decía el domingo, eso es una oferta que hace Dios de pura gracia. De pura gracia. El único requisito, ¿recuerdas? Para recibir ese agua que sacia la sed era responder a la invitación. Responder a ese llamado. El profeta está diciendo: venid, comprad, comed, acércate, invierte correctamente. Busca ese pan que da fuerzas y que sostiene tu vida. Y aún en medio de todo ese llamado, Dios le lanza una pregunta al pueblo que está en el cautiverio y le dice: ¿por qué invertís en lo que no da fuerza o en lo que no puede sosteneros? En lo que realmente no va a saciar vuestra necesidad. Y este año, iglesia, somos llamados a invertir en aquello que realmente nos va a sostener. Es tiempo de afinar el tiro. Es tiempo de afinar el esfuerzo. Es tiempo de realmente ver y ser intencionales en aquellas cosas que queremos hacer y llevar a cabo. Se acabó el tiempo de tirar a las ciegas por si hacemos blanco. Es tiempo donde Dios nos está llamando realmente a buscar su rostro, a buscar su propósito, a buscar su voluntad y a encontrar el sustento para nuestras vidas en aquellas cosas que realmente lo provocan y lo producen. Es una invitación a invertir nuestras vidas en cosas con abundante propósito y significado. Es una invitación a sentarnos a su mesa, a sentarnos con Él y disfrutar de lo que Él ha preparado. Vivir con ese tipo de fe elimina nuestro temor, aumenta nuestra confianza y nos lleva a una vida con propósito. Nos lleva a tener la identidad que debemos tener. Una vida que nos trae gran satisfacción y una vida donde vamos a disfrutar, como dice el lema de este año, de ese Dios de promesas. Y fíjate que no te digo de sus promesas, te digo del Dios de promesas. Amén. Porque cuando tú disfrutas de Dios, sus promesas son reales en ti. Cuando tú buscas al Dios de las promesas, sus promesas van a ser vivas en ti. Amén. Pero busca a Dios y Él cumplirá sus promesas. Y eso es real cuando su pueblo, como declara y afirma en los siguientes versículos, le obedece. Cumple la voluntad de aquel que está declarando la palabra. Guarda el pacto. Un pacto que para ti y para mí fue sellado en un lugar tan extraordinario como la cruz del Calvario. Un pacto que fue sellado con la sangre de Jesús, con la sangre de un cordero inocente, de un cordero sin mancha. Y en los siguientes versículos vemos cómo el profeta hace una invitación a buscar a Dios. Hace una invitación a acercarse a Dios. Y fíjate que Dios le está hablando a un pueblo rebelde. Está hablando a un pueblo que estaba en el exilio como consecuencia de una actitud de desobediencia. Le estaba hablando a un pueblo cuyo comportamiento no había sido el correcto. Un pueblo que incluso ahí piensa, tras tantos años de esa situación, que Dios se ha olvidado de ellos. Que Dios los ha dejado, los ha abandonado. Pero Isaías recuerda, no es como vosotros pensáis. No es la idea que vosotros tenéis. Dios no se olvidó de vosotros. Recordad que el Dios que vosotros tenéis es un Dios que cumple sus promesas. Y en medio de todo ese pensamiento, el profeta trae una palabra para ese pueblo diciéndole: el exilio se acaba. Quizás en vuestra mente pensáis: Dios nos abandonó, Dios nos dejó, Dios se olvidó. Pero el mensaje que Dios trae hoy para ellos es: el exilio se acaba. Y les está diciendo: es un momento que no podéis dejar pasar. Y los desafía a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Porque el Señor, si ellos le buscan, va a tener misericordia y les va a perdonar. El Señor va a ser fiel, va a cumplir su pacto. Pero si no buscan al Señor, la implicación es que se iban a quedar ahí.
Iban a permanecer en su perdición, en su situación. Y es que durante todo ese exilio ellos habían aprendido a que nadie tenía interés en ellos. Ellos se sentían como un ser abandonado. Pero ahora, en ese momento donde el profeta está declarando la palabra de Dios para sus vidas, tienen la oportunidad de cambiarlo. Tienen la oportunidad de transformarlo y lo único que tienen que hacer es lo que dice ese versículo: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Buscarle, dice, llamarle en tanto que está cercano. Iglesia, busquemos al Señor. Queremos disfrutar de las promesas de Dios. Queremos disfrutar de ese Dios de las promesas. Busquemos al Señor. Acerquémonos a Él mientras puede ser hallado, mientras que está cercano. Porque llegará un día donde el tiempo se habrá acabado. Llegará un momento donde el tiempo se habrá agotado. Por eso hoy yo te pregunto, ¿dejaremos pasar esa oportunidad? Cuando Dios traía esa palabra pastoral a mi corazón, me decía: quiero ser ese Dios de promesas para mi iglesia. Quiero ser ese Dios cercano que puedan disfrutar y experimentar aquellas cosas en medio de ellos que tengo preparadas, que tengo dispuestas. ¿Cómo responderemos ante ese deseo del corazón de Dios? ¿Cómo responderemos ante ese acercamiento de ese Dios de promesas? Mira, la forma en la que respondamos, no sé si recuerdas, te decía, va a determinar tu futuro. Va a provocar un efecto para el resto de nuestras vidas y para el resto de nuestra eternidad. Por eso es muy importante que nos acerquemos al Señor, que Él sea lo principal en nuestros corazones. En momentos cuando puede ser hallado, cuando está cercano. Recuerda, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo. Mira, el tiempo aún no ha terminado. Vuelve tu corazón a Él. Y te digo esto porque el versículo 8 vemos cómo Dios conoce el corazón de su pueblo. Dios sabía lo que estaba pensando el pueblo ahí en medio del cautiverio. Sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Él sabe lo que puedes estar pensando en esta tarde. Él sabe lo que puede estar pasando por tu cabeza en medio de las situaciones que vive. Y por eso Él les dice: aun cuando tú no entiendas todo lo que estás escuchando, aun cuando tú no seas capaz de entender la profundidad de estas palabras, Él les declara: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La forma en la que tú piensas no es realmente lo que yo voy a hacer. Imagínate un pueblo en el cautiverio que no ve esperanza, que no ve la forma de ser liberado, que se ha acostumbrado a sus captores, que su único interés cada día es hacer el trabajo lo mejor posible, llamar la atención de la manera más insignificante que sea, para que aquel que lo tiene cautivo lo respete, lo tenga tranquilo y no se altere mucho. Un pueblo que tiene una mente limitada, al igual que tu mente y la mía, al igual que la mente del ser humano, que tiene una mente limitada y no es capaz muchas veces de entender la mente de Dios, el corazón de Dios. Ahora se olvidan de una cosa, y es que tienen un Dios de promesas, un Dios que cumple su palabra, un Dios ilimitado, no tiene barreras, un Dios que puede pensar la cosa más descabellada, la estrategia más alocada para hacer lo que Él ha decidido hacer. Y sabemos lo que pasó con el pueblo. Dios levantó un rey persa llamado Ciro para que conquistara el reino donde estaban y aún liberara a su pueblo, cuando ninguno hacía eso. Y vemos cómo ese rey no solo los liberó, sino que les facilitó el que volvieran a su ciudad de origen, a Jerusalén, y reedificaran el templo, reedificaran las murallas. Y cómo el propósito de Dios se cumple a través de una estrategia que ninguno de ellos pensaba, ninguno de ellos imaginaba. Yo te aseguro que si tú hicieras una encuesta en aquel tiempo para preguntarles, ninguno habría dicho eso. Ninguno habría pensado en esa locura. Y es que el entendimiento de Dios es infinito, pero el nuestro es chiquitito. El nuestro está muy limitado. Tenemos un Dios que habla una palabra y crea un universo. Un Dios que dice que sea la luz y la luz viene y la luz se produce.
Tenemos un Dios que hace todo esto mientras que nosotros luchamos por entender problemas insignificantes, circunstancias minúsculas. Y a nivel espiritual, más todavía. Ni siquiera hemos descubierto todo el potencial, toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad, toda la majestad de Dios. Conocemos lo que Él nos ha revelado a través de las Escrituras y muchos, ni eso, porque ni siquiera leen las Escrituras. Viven de experiencias, viven de momentos. Pero Dios quiere que tú y que yo podamos conocerle cada día más. Podamos experimentar sus promesas, que Él es el Dios que cumple. Y eso debe hacer que en este año 2023 tu corazón lata más fuerte que nunca. Tenga una expectativa enfocada intencionalmente en aquello que Dios es capaz de obrar. Amén. Y todo esto nos lleva a ese versículo 11, que es parte del lema de este año, donde dice: "Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe". Y ahí Dios está poniendo una base firme para todo aquello que ha declarado y aún para aquello que viene después. Como te decía el domingo, este versículo 11 puede ser el eje central de ese capítulo 55, donde se apoya, donde se sustenta. Es que Él es Dios de promesas y que lo que ha dicho lo va a cumplir. Y cuando Dios habla, nada permanece igual. Cuando Dios habla, nada se queda de la forma en que era. Y desde el principio, como te decía, vemos como cuando Dios comienza a declarar la palabra, comienzan a acontecer cosas extraordinarias en el universo. Si vemos la creación de esta tierra, vemos como Él simplemente decía y las cosas se ordenaban. Las cosas surgían, las cosas salían. Y ese modelo continúa a través de la Biblia y vemos cómo Dios, cuando revela sus planes, ocurren exactamente como Él ha dicho que iban a acontecer. Dios no hace sugerencias. Dios no dice: "Yo pienso que podría ser así". No. Él habla con determinación. Amén. Él afirma y acontece. Él dice y se hace. Cuando Jesús hablaba, lo que Jesús declaraba pasaba. ¿Recuerdas? Los leprosos descubrieron que Jesús tenía la capacidad de decir una palabra y significaba sanidad para ellos. Aquel ciego descubrió que una palabra de Jesús significaba visión, vista, cambio, liberación, una transformación en su vida. Pero también aquel grupo de discípulos, de amigos que caminaban con Él, descubrieron que cuando Jesús declaraba algo en contra de algo, y recuerdas aquella higuera seca, descubrieron que una palabra de juicio de Jesús significaba destrucción. Y es que tenemos a un Dios que cuando habla, acontece aquello que declara. Cuando Él habla, las cosas son transformadas. Aquella mujer en medio de aquella turba que quería ajusticiarla, Jesús simplemente lanzó una palabra y aquella mujer experimentó el perdón, experimentó el amor, experimentó la restitución. Aún te decía el domingo, ¿cuántas veces tuvo que llamar Jesús a Lázaro para que saliera de la tumba y resucitara? Yo creo que aún Jesús todavía no había terminado de decir: "Lázaro, sal fuera", cuando ya el poder de Dios estaba manifestando sobre el cuerpo de Lázaro. Porque cuando Jesús habla, algo sucede, algo acontece. ¿Qué pasa cuando Jesús nos habla a nosotros? ¿Qué pasa cuando Dios habla a tu vida? Cuando lees la palabra, cuando estás ahí en tu lugar de oración, realmente experimentas transformación en tu vida. Y no solo en tu vida, sino que tu entorno es transformado.
Tu entorno es cambiado. Jesús condenó a los fariseos porque ellos asumieron que solo el conocer lo que había escrito en la palabra les iba a dar vida. Con eso estaban satisfechos. Ellos tenían las palabras, pero estaban rechazando y despreciando a aquel que era el autor de aquellas palabras. Cuán poderosa es una palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué hace con nosotros la palabra de Dios? Escucha lo que Dios tiene que decir acerca de su voluntad. Escucha lo que Él tiene que declarar acerca de ti, de las promesas que tiene preparada. No lea sin más, sino trata de creer, de confiar, de descansar en sus promesas. Y mira, las circunstancias que nos envuelven no van a determinar quiénes somos nosotros, ni van a determinar que las promesas de Dios se cumplan o no se cumplan. Lo que determina el cumplimiento es que Dios las declare. Amén. Es que es palabra de Dios, es que es verdad. Cuán poderosa es esa palabra cuando tú la experimentas. En este pasaje podemos ver la prominencia dada a la palabra de Dios. Y habla acerca de las semillas. Y esta iglesia se llama La Buena Semilla. Esto no lo dije el domingo. Pero que esté el logo ahí en el nombre, no es porque esté el logo de la iglesia, ¿sabes? Es para recordarnos algo tan importante como que tenemos que lanzar la semilla. La promesa de Dios es una semilla que Él lanza y que cuando cae en tierra buena va a traer fruto, va a producir resultado. La palabra de Dios es esa semilla y cuando la lluvia cae, cuando es regada, cuando cae en un corazón que le busca, que le cree, que sabe reconocer que Dios es un Dios de pactos, de promesas, ahí va a haber fruto. Y yo creo que este año va a ser un tiempo de frutos. Va a ser un tiempo donde vamos a ver el resultado de las promesas de Dios en nuestra vida y como congregación. Y termino. Dios va a obrar en medio de una iglesia que se activa. Dios va a obrar en medio de una iglesia que se moviliza. Dios va a obrar en una iglesia, como decía al comienzo de este versículo, que busca sediento beber el agua de vida. Que tiene sed de la presencia de Dios. Que tiene sed por tener un encuentro con Él. Que le cree. A nosotros nos toca hacer nuestra parte. Nos toca esforzarnos. Nos toca pelear las batallas. Nos toca acercarnos a aquel que declara palabra de vida. Nos toca implicarnos con Él y con su voluntad. Porque las promesas de Dios están al alcance de aquellos que le buscan sin desmayar de forma correcta. Amén. De forma correcta. Es tiempo de ver en acción al Dios de promesas. Obrando en medio de tu vida, en medio de la congregación, en medio del entorno donde tú estás, en tu casa, en tu familia, en medio de tu trabajo, en medio de tu escuela. Ahora quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a experimentarlo? ¿Estás dispuesto a que este sea un año donde Dios manifieste su poder a través del cumplimiento de sus promesas? Dios le dijo a un pueblo en el cautiverio y en el exilio, el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Y aun cuando ellos no veían nada, no cambiaba quien les azotaba, no cambiaba quien les mandaba el trabajo, no cambiaba la comida a la que tenían acceso, no cambiaba la visión de esclavos y de cautiverio. La palabra de Dios había sido declarada. Y en el tiempo en el que Dios determinó, Él obró lo increíble, lo inimaginable, y el pueblo fue liberado. Y ese fue el comienzo de algo diferente. Ese fue el comienzo donde muchas cosas que habían sido destruidas fueron reedificadas. Yo creo que este año es el comienzo de un cambio. Y te animo a que busques las promesas de Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amén.